big Super Tuesday wins for former President Donald Trump and President Joe Biden. Shortly after polls closed, they were both projected winners in several states, including North Carolina, Tennessee, and Virginia. Trump celebrated at his Mar-a-Lago estate in Florida. They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. The former president has established a commanding lead in the delegate count. His primary opponent, former South Carolina Governor Nikki Haley, secured a projected win in Vermont. But it's not likely she'll be able to get the support needed to slow Trump's march to the nomination. It takes 1,215 delegates to become the Republican nominee. We're going to win this election because we have no choice. If we lose the election, we're not going to have a country left. Biden didn't face any major competition, but he was dealt a blow in U.S. territory American Samoa, where he's projected to lose the primary to entrepreneur and investor Jason Palmer. Biden's team is already preparing for a possible rematch with Trump in November. The president released a statement acknowledging voters across the country and said they are, quote, showing that they are ready to fight back against Donald Trump's extreme plan to take us backwards. As the results continue to pour in, both candidates will be paying attention to their margins in key races to determine where to focus their energy and campaign dollars moving forward. There are also key primaries in Senate and House races, including here in California. The outcomes of those races could impact control of those two chambers. Reporting in Los Angeles County, I'm Julia Benbrook. Varios días después de viajar a Kenia para ratificar el acuerdo firmado para que policías de Nairobi establezcan una misión de seguridad, Enrique no ha podido regresar a su país. En la víspera, el vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, dijo que tenemos entendido que el primer ministro regresa a su país. Creemos que es importante que lo haga y que se le permita hacerlo. Ante ese escenario, el analista e historiador Bernardo Vega considera que nada impide que Estados Unidos ayude para que se cumpla ese regreso. Porque tiene helicópteros con esa capacidad, también los tiene en Guantánamo y podría también ofrecer un helicóptero desde un barco de guerra norteamericano en las cercanías de Haití. Siempre y cuando él pueda llegar ahí sin riesgo de su vida. Entre tanto, un vocero de la ONU declaró este martes que la violencia en varios barrios de la capital de Haití ha provocado que más de 15,000 personas salgan huyendo de sus hogares. Stephen Dujarric agregó que, pese a las limitaciones de seguridad, el Programa Mundial de Alimentos ha entregado ayuda a los afectados. Mientras más pronto lleguen las tropas auspiciadas por las Naciones Unidas y eliminen de una forma u otra el peligro de las bandas, mejor para la República Dominicana, porque esa situación lo que estimula a que los haitianos tratan de irse a su país. Señaló que para llegar las tropas de ayuda a Haití hace falta la erogación de unos $200 millones por parte de Estados Unidos y los países aliados. A propósito del tema, en la víspera el presidente de la República recordó que desde el mes de octubre la República Dominicana no está otorgando visas a los haitianos que desean visitar a nuestro país. La Corte Suprema bloqueó temporalmente una ley de Texas que permitía a agentes estatales detener a migrantes que ingresan a Estados Unidos desde México de manera irregular. En una orden firmada por el magistrado Samuel Alito, el Tribunal Superior impidió que Texas promulgara la ley hasta el 13 de marzo, dándole a la Corte el tiempo para revisar una solicitud urgente del Departamento de Justicia, el cual había argumentado que la ley alteraría el estado actual que ha existido entre el gobierno federal y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años. Sin intervención, la ley habría entrado en vigor la mañana del 10 de marzo. Aún no se sabe en cuál dirección podría inclinarse la Corte Suprema. En febrero, el gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó: Los Estados Unidos de América y el presidente no saben cuántas personas han cruzado la frontera ilegalmente que están en la lista de vigilancia terrorista y nunca han sido vistas. La ley promulgada en diciembre por Abbott inmediatamente generó preocupación entre la Casa Blanca y activistas sobre la posibilidad de que aumenten los casos de perfil racial para un segmento de la población de Texas. La disputa es el último enfrentamiento entre la administración Biden y Texas sobre la aplicación de la ley de inmigración en la frontera entre
Estados Unidos y México. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.